La idea de esta sesión, particularmente a mí no me gusta hacer un monólogo, me gusta que por ahí dejen unas preguntas, ¿no? Yo no tengo ningún problema en plena exposición leer sus preguntas. Yo encantado de poder absorberlas sin ningún inconveniente. La idea es que no se vayan con dudas, la idea es que no se vayan con algún aspecto ahí que no sepan o que al menos no hayan esclarecido un poco su inquietud, porque también la idea es que para que ustedes puedan profundizar una vez culminada la sesión del día de hoy. ¿Correcto, estimados amigos? Bueno, como han escuchado en la presentación, mi nombre es José Arturo Matus. Yo soy, más que todo, abogado litigante, soy capacitador en diferentes centros de estudios y actualmente pues me dedico al litigio puro y duro, así que las técnicas de litigación ahora la tengo en constante convivencia, ¿correcto? Bien, como ustedes pueden ver en la diapositiva, la presentación del día de hoy acerca de los alegatos de apertura, estimados amigos. El escenario de introducción al juicio oral, el escenario donde las partes, ustedes saben que las partes procesales, el triángulo procesal en el proceso penal es defensa, fiscalía y juez, ¿correcto? Uno defiende al imputado, uno acusa al imputado y otro es un tercero imparcial que lo que hace es analizar las teorías de ambas partes y postular con cuál de ellas ha generado un grado de convicción de certeza, ya sea para condenar a una persona o para absolver a la misma. Todo esto lo estamos en la etapa de juzgamiento. Y la etapa de juzgamiento es la tercera etapa del proceso penal, ¿sí o no, estimados amigos? Libro tercero del Código Procesal Penal, en el juzgamiento. ¿Correcto? Una vez que has pasado por la investigación y has recabado los elementos de convicción de cargo y de descargo, has procedido a ingresar a la etapa intermedia para poder sanear aspectos de imputación y ofrecer la prueba que te ayuda en la etapa de juicio a actuar y generar una convicción de responsabilidad o una convicción de mantener la inocencia. No digo hay que probar la inocencia porque se mantiene inocente mientras que uno no se ha demostrado lo contrario. Entonces, con esta pequeña introducción, y espero ser bastante práctico y concreto, estimados amigos, a mí no me gusta hacer sesiones muy complejas o muy difíciles de entender, trato de hacer sesiones bastante prácticas porque entiendo que las sesiones que uno dicta son dirigidas para estudiantes, ¿no? Para abogados que están iniciando en el mundo del derecho, porque si fuera quizás en una universidad, ¿no? Para estudiantes ya mucho más avanzados, pero me pondría más exquisito. Pero la idea es que acá entiendan la esencia de los alegatos de apertura en particular. Miren, estimados amigos, siguiente diapositiva. Vamos a pasar a hablar sobre los alegatos de apertura. En primer lugar, hay que tener en claro algo. Los alegatos de apertura existen o forman parte de las llamadas técnicas de litigación oral, ¿correcto? Y, estimados amigos, ¿qué cosa son o qué cosa es las técnicas de litigación oral? Las técnicas de litigación oral, como el libro, las doctrinas, la literatura lo ha desarrollado, son herramientas, ¿correcto, amigos? Son herramientas para poder comunicar adecuadamente al juez nuestro punto de vista de los hechos, es decir, nuestra teoría del caso. Paréntesis. Las técnicas de litigación oral, estimados amigos, está compuesto por 5 elementos. En primer lugar, los alegatos de apertura, que es lo que vamos a hablar hoy, el interrogatorio, contrainterrogatorio, actuación de medios de prueba y alegatos de clausura. Esos son los 5 elementos de la litigación oral o de las técnicas de litigación oral y todo en conjunto forma la teoría del caso. Y como ustedes pueden ver, las técnicas de litigación oral en general son herramientas que nos ayudan más que todo a comunicarle, a trasladarle, a explicarle al juez nuestro punto de vista del caso. Palabras más o palabras menos, le decimos, señor juez, si soy fiscalía, el señor Pepito es responsable del delito que se viene investigando por esto y por esto, y lo pruebo con esto. Correcto. Si soy abogado de la defensa, señor magistrado, la imputación o no vamos a llegar a poder determinar la responsabilidad de mi cliente
porque la fiscalía imputa lo siguiente, pero los medios probatorios no van a llegar al grado de certeza por esto y por eso, por esto. Puntos de vista diferentes, teorías del caso diferentes, estrategias diferentes. Pero la idea es que el juez puede entender por dónde vas, ¿correcto? Estas técnicas de litigación oral, estimados amigos, nos dan las pautas para realizar lo siguiente de la teoría del caso o lo siguiente de las técnicas de litigación. Es decir, nos dan las pautas para realizar el interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos, de los peritos, de las partes quien acudan, de los órganos de prueba que acudan al juicio oral. Y así, de esta manera, también plantear objeciones. Las objeciones también son parte de las técnicas de litigación oral, estimados amigos. Entonces, las técnicas de litigación oral, en resumen, son herramientas que nos permiten comunicar al juez un punto de vista para que también nos ayuden, para que también nos den las pautas, el camino a seguir en lo que sigue, en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio para poder realizar correctamente las objeciones. Eso es, estimados amigos, un concepto de técnicas de litigación oral, ¿correcto? Y aquí está lo que yo les mencionaba. Las técnicas de litigación oral está dividido en los alegatos de apertura, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones o actuación de prueba, que todo esto significa, y por último, los alegatos de clausura. Los 5 elementos que tiene toda técnica de litigación oral, estimados amigos. ¿Correcto? Pero el día de hoy, como acabo de señalar, nos vamos a enfocar en los alegatos de apertura, que más que todo el alegato de apertura, estimados amigos, y haciendo un paréntesis, es práctico. Las técnicas de litigación oral, más que enseñarlas, se practican. Entonces, el día de hoy voy a tratar de hacer una sesión práctica. Me hubiera encantado que esto sea de forma presencial, porque yo a mis alumnos de forma presencial les hago hacer alegatos de apertura. Les traslado casos para quedarme en nuestros alegatos de apertura. Porque se confunden muchas veces en cómo hacer un alegato de apertura con el alegato de clausura. Son completamente distintos. En uno aún no sabemos qué es lo que se va a actuar, qué es lo que los órganos de prueba van a decir. Y en el otro, en el alegato de clausura, ya se ha actuado todo. Ya hemos escuchado a los órganos de prueba, ya hemos oralizado las documentales. Entonces, hay que diferenciar muy bien esto. Bien, yo he escuchado alumnos que estamos en las sesiones y les hago ensayar alegato de apertura y me meten la jurisprudencia, doctrina, acá tengo un documento que prueba. Y yo les digo a mis alumnos, ¿por qué en el alegato de apertura me dices que hay un testigo que ha dicho esto, que tienes un documento que ha dicho esto? Si aún no pasamos a actuar prueba. O ya hemos interrogado a los testigos, o ya hemos contrainterrogado a los peritos, a los testigos, o ya hemos planteado objeciones. No, doctor, aún no. Entonces, tranquilo. A veces menos es más. Pero miren, el sistema procesal penal, estimados amigos, está dividido en 3 elementos. El sistema, ojo, que hemos hablado que el alegato de apertura pertenece a las técnicas de litigación oral. Perfecto. Pero el sistema procesal penal, estimados amigos, tiene 3 elementos o tiene 3 composiciones. Número 1, el Código Penal y el Código Procesal Penal. El Código Penal como norma eh, sustantiva, como norma objetiva, donde te muestra cuáles son las sanciones, las conductas prohibidas, ¿correcto? O las conductas omisivas también. Y el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal como norma adjetiva, el camino, el puente para aplicar el Código Penal. Porque el Código Penal no existe sin un Código Procesal Penal. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Todo eso lo encontramos en el Código Procesal Penal. Número 2, composición número 2 del sistema procesal penal, la interpretación y argumentación. ¿Qué cosas son esto? Lo que hacen los jueces, ¿sí o no, estimados amigos? Interpretamos normas, argumentamos resoluciones, los jueces interpretan los hechos planteados, porque una cosa es el hecho procesal y otra cosa es el hecho material. El hecho material jamás lo vamos a saber, estimados amigos. Por ejemplo, les comento de forma de ejemplo, yo actualmente estoy viendo un caso bastante interesante, un caso contra la vida del cuerpo de la salud, que ha ocurrido en una habitación de una casa. Yo digo, perfecto, yo voy a defender a esta persona que está imputada por el delito contra la vida del cuerpo de la salud. Pero yo sé los pormenores, es decir, yo estoy defendiendo a la persona de lo que me cuenta de lo que pasó. ¿Pero estuve ahí? No.
Y le creo, sí o no, porque soy su abogado y tengo que creerle. Y en base a sus argumentos, a sus hechos, voy a generar mi estrategia de defensa. El fiscal que lo va a investigar, posiblemente lo va a acusar o lo puede imputar. ¿Estuvo en la escena del crimen que ocurrió en cuatro paredes en una casa? No, no estuvo ahí. Y a pesar de ello lo va a acusar, o lo puede imputar, o lo va a investigar, pero está interpretando hechos procesales, los hechos que mm, se desprenden del proceso penal, del expediente. El juez va a juzgar a una persona cuando nunca estuvo presente en los hechos que se están investigando, no estuvo presente en el cuarto de cuatro paredes. Por eso que tiene que interpretarse, se argumenta, se fundamenta, porque estás basando tu decisión en una verdad procesal, estimados amigos, no en una verdad material. La verdad material nadie lo va a saber, solamente lo sabe el imputado, el investigado, el acusado y la víctima. Solamente ellos saben qué pasó en realidad. Tercer elemento, tercer elemento del sistema procesal penal. Las destrezas de litigación oral, y aquí es donde encontramos las técnicas de litigación y por consiguiente el alegato de apertura. Destrezas de litigación oral. Nuestro modelo procesal penal, estimados amigos, es un modelo con características garantistas, ¿no? Es un modelo acusatorio, garantistas, con rasgo adversarial. Teóricamente, ojo, teóricamente es eso, teóricamente, pero ya la práctica nos hace saber que no es tan así. Pero para fines de educación, para fines de capacitación, quedémonos con esa idea. El sistema procesal penal tiene rasgos acusatorios porque hay una división de roles, uno acusa, uno investiga y acusa, otro defiende y otro juzga. Es garantista, ¿por qué? Porque a la persona investigada ya no tiene una limitación en su defensa. Por contrario, tiene muchas herramientas por las cuales puede expresar las vulneraciones de sus derechos fundamentales en una investigación. Y tiene rasgos adversariales, y esto viene del modelo anglosajón, del modelo americano, ¿no? Norteamericano, las técnicas de litigación oral, técnica del jurado. Adversarial, ¿qué viene de adverso, ¿no? De adversario. Vamos a enfrentarnos en igualdad de condiciones. Por eso es que de ahí viene el término igualdad de armas. Adversarios, si nosotros somos contrincantes, la cancha tiene que estar pareja, teóricamente. Porque en la práctica, y lo digo desde el punto, quizás puede que mi punto sea un poco sesgado, porque soy defensa, no es pareja. Comenzando de que el Ministerio Público, titular de la investigación y de la acción penal, es una entidad del Estado. Correcto, tiene las herramientas y la logística a su disposición. La defensa no la tiene, es más limitada. Por ahí nomás comenzando que no estamos con la cancha pareja. Pero el sistema adversarial que tenemos nosotros, rasgo adversarial, más que todo es por el principio de igualdad de armas que viene del sistema americano, que es muy distinto a su sistema procesal penal y que ahí sí funciona. Entonces, esto como introducción, que el alegato de apertura lo encontramos dentro de las técnicas de litigación oral y esto pertenece a las destrezas de litigación oral, que es parte del nuevo modelo procesal penal que tenemos desde el 2004. Bueno, en Lima lo tenemos desde 2021 recién y en provincias diferentes fechas. Miren, las destrezas en la litigación oral, estimados amigos, va de la mano de la redacción con la oralización. Nuestro proceso penal, ustedes habrán escuchado, nuestro proceso penal tiene como prioridad la oralidad. Mentira. No somos orales al 100%. Seguimos siendo un sistema mixto. Yo no puedo oralizar lo que no he presentado previamente por escrito. No lo puedo oralizar. Es mentira que somos un sistema que prevalece la oralidad. Ahora, que se tome en cuenta la oralidad antes que lo escrito es distinto. Pero yo no puedo oralizar lo que no presento antes por escrito, estimados amigos. Entonces, seguimos siendo un sistema mixto. Por lo tanto, la redacción con la oralidad van de la mano. Yo no puedo oralizar, fundamentar en audiencia una apelación si previamente no lo he presentado por escrito. Yo no puedo realizar un control formal a una acusación si previamente no lo he presentado por escrito dentro de los 10 días. Yo no puedo oralizar o fundamentar una excepción de improcedencia de acción o una solicitud de sobreseimiento a una acusación si previamente yo no lo he solicitado por escrito. Yo no puedo realizar una tutela de derechos si previamente no lo he presentado por escrito. Y así sucesivamente. ¿Saben cuándo sería nuestro proceso oral al 100%? Cuando yo hago solamente un documento, una solicitud chiquita digo, de una cara y digo,
Señor juez, solicito tutela de derechos y ya en audiencia hago mis argumentos. Ahí es oral, ahí sí es oral, porque no estoy dando mis argumentos por escrito, sino ya en audiencia. Pero ¿por qué no lo toman en cuenta? Porque si yo hago esto como defensa, el juez me va a decir, o el fiscal me podría decir cuando corran traslado, señor juez, yo como fiscal, que no oralice el señor abogado de su solicitud porque no me ha corrido traslado de sus argumentos. Yo no sé de qué defenderme, no sé cómo contrarrestar sus argumentos. Me está sorprendiendo en audiencia. Entonces, nuestro sistema procesal penal no es oral o no prima la oralidad al 100%. Seguimos siendo actualmente mixto. ¿Correcto, estimados amigos? Y miren aquí, al ser un sistema mixto, hemos cogido eh, características de diferentes sistemas. Nuestro sistema jurídico, o nuestro ordenamiento jurídico, tiene el 90%, 80% características eurocontinentales. Nuestro sistema procesal o nuestro sistema jurídico en general viene de ejemplo de Italia, de Alemania, de España, de Europa. Nuestro sistema es más que todo europeo. Sin embargo, cuando hablamos de litigación oral, esto viene desde el sistema anglosajón, del sistema americano, de Inglaterra, Australia, etcétera. Esos sistemas de países de idioma inglés. Ahí no prima el derecho, estimados amigos, en el sentido de audiencias, porque ahí tiene un jurado. El jurado no son abogados. Ahí lo que prima es la persuasión. Ahí sí vale a la perfección conocer técnicas de litigación, junto con la oratoria, porque lo que tienes que hacer es convencer, persuadir. Tienes que generar una duda en el jurado de que lo que te teoría el caso es correcta. No importa si no sabes derecho, si no tienes que saber persuadir, porque quien decide no es el juez, quien decide es el jurado, estimados amigos. En cambio, a diferencia del Perú, tiene corte mayormente eurocontinental, nosotros no tenemos un sistema de jurados. Nosotros tenemos, estimados amigos, ¿qué cosa? Juez, jueces, unipersonales o colegiados, pero tenemos jueces. Y los jueces son abogados, los jueces saben el derecho. Así nosotros vayamos al juzgado a hacer un teatro, si no tenemos base legal con cual sustentamos nuestra realidad, no sirve de nada, estimados amigos. No sirve de nada. A diferencia del sistema anglosajón, ¿no? El common law, como se le llama también el common law, donde no hay, donde todo se rige por jurisprudencias, todo se rige por oralidad, ahí no hay jueces. El juez es un director nada más. El juez es quien dirige el debate. Quien decide es el jurado. El jurado dice si es que eres culpable o si es que eres inocente. Y a ellos sí tienes que convencerlos. ¿Y cómo los convences? Pues haciendo un teatro, ¿no? Ustedes han visto las películas americanas de sobre abogados, por ejemplo, la famosa serie Suits, ¿no? En la audiencia, ¿cómo son? Se paran, caminan por las audiencias, por la sala de audiencias, en su espectáculo, tratan de inducir error a los oponentes. Es todo un show, ¿sí o no? Eso lo vemos en el sistema anglosajón, estimados amigos. En el sistema eurocontinental y al cual pertenecemos nosotros los peruanos, no estamos ante un jurado que no sabe de derecho. Tenemos que hablar de derecho y aquí llega este comentario, que no basta con saber solamente técnicas de litigación, amigos. Yo les digo por experiencia, y soy joven aún, el cual me permito en ustedes representarme y darles un consejo. No crean que solamente con saber técnicas de litigación anual van a ser buenos abogados. No crean que practicar o aprender objeciones con eso basta. O con saber contrainterrogar con eso basta. O con saber interrogar con eso basta. No. Eso es lo último que ustedes deben de aprender. Ustedes tienen que aprender derecho penal puro y duro. Derecho procesal penal puro y duro. Por ejemplo, la famosa imputación objetiva, los elementos descriptivos y normativos del tipo penal, el proceso penal, las etapas, el sistema de impugnación. Eso es lo que nosotros como abogados en el Perú sirve. Porque las técnicas de litigación oral vienen del modelo anglosajón, porque ahí se gana litigando como un showman. Ahí se gana litigando haciendo un espectáculo. Ahí se gana litigando utilizando las técnicas de persuasión. Te voy a convencer. Voy a tratar de generar un convencimiento en ti, persuasión. En Perú no sirve eso, en Perú vas a llorar y a pesar de que llores igual te condenan, porque nos regimos por el derecho, nos regimos por las normas.
base legal, principio de legalidad. Y el derecho penal, el principio por excelencia, el principio de legalidad. Aquí no vale que tú estás en una audiencia y eres el mejor orador, has dicho un alegato de apertura espectacular. Créeme que probablemente a tu cliente le den pena efectiva. Porque si no tienes base legal con el cual tú oralizas, no sirve de nada, estimados amigos. Eso como comentario necesario para ustedes, estimados amigos, que entiendan esta información. Ahora, propiamente dicho, ya hemos hablado que el alegato de apertura pertenece a la técnica de litigación oral. La litigación oral es parte del sistema de la oralidad en el sistema procesal penal, porque viene del modelo anglosajón que han tratado de copiar. Eso es una tendencia eurocontinental, en realidad mundial, en copiar el tema acusatorio garantía adversarial. Es un modelo general a nivel mundial que nosotros también hemos acogido. Pero, ¿qué cosas son los alegatos de apertura? No, las técnicas de litigación oral son herramientas para comunicar al juez, es lo que hemos conversado, ¿correcto? Y el alegato de apertura, que pertenece a la técnica de litigación oral, es la presentación de nuestra teoría del caso, en donde se hace la promesa, esto es muy importante, la promesa de lo que queremos en el juicio oral. La promesa, estimados amigos. Así como en el alegato, a ver, un ejemplo para que se pueda entender. Cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, ustedes, quien los pretende contratar, ya sabe cómo trabajan, le han leído un escrito, los han visto en alguna audiencia, saben que son puntuales, saben que son responsables, ¿los conocen? No, sí o no. Cuando uno postula un trabajo, no los conoce. Pero uno que hace en la presentación, da su mejor cara, no va con su mejor terno, va bien peinadito, cambiadito, perfumadito, y le dice, señor, no se preocupe, yo soy una persona puntual, yo soy una persona responsable, deme la confianza, yo le voy a cumplir con todos los objetivos que en esta empresa hay. ¿Sí o no? O ustedes dicen, no, pero si yo ayer estoy en otra audiencia, en otro caso, usted me tiene que ver, pues señor, por eso me tiene que contratar. No, porque no te conocen. Entonces, como no te conocen, no puedes argumentar en base de algo que ellos no saben, que ellos no han visto, ¿sí o no? Aquí lo podemos trasladar a los relatos de apertura. El juez del juicio aparentemente no sabe de qué trata el caso. No ha visto quiénes son los testigos, quiénes son los peritos, quiénes son los órganos de prueba, quiénes son qué documentales hay algún audiovisual, no ha visto, no sabe, el juez no sabe qué es lo que vamos a discutir en juicio, la etapa de actuación probatoria, porque recordemos que el juicio oral, estimados amigos, tiene tres etapitas. Tres. Uno, alegato de apertura, que estamos hablando hoy. Dos, actuación de pruebas, que ahí hablamos de interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, actuación de prueba, etcétera. Y tres, alegato de clausura. Estamos aquí en los alegatos de apertura. Y como ustedes pueden ver en el concepto, el alegato de apertura es la presentación de nuestra teoría del caso. Le estamos presentando al juez, le vamos a decir al juez qué cosa es lo que él va a escuchar en juicio, en la segunda etapa de actuación probatoria. Le vamos a decir al juez qué es lo que al final vamos a lograr, le vamos a prometer. Se habla en futuro, estimados amigos, en futuro. Señor juez, yo como fiscal, ¿no? Se le imputa a José Arturo Matos el delito, no sé, de corrupción, el delito de lavado de activos, el delito de lesiones, el delito de robo, de hurto, cualquiera que ustedes quieran. Se le imputa al señor José Arturo Matos haber cometido tal delito y para esto, en la etapa correspondiente, va a venir tal testigo, vamos a escuchar tal audio, vamos a visualizar tal video, que nos van a llevar al grado de convicción de que el Señor lo hizo. Le pido por favor que usted esté atenta a las pruebas que vamos a mostrar en la etapa correspondiente. No le estoy diciendo, por si acaso, señor juez, va a venir mi vecino, que lo ha visto, al señor José Arturo, que ha ofrecido una coima a un policía porque estaba manejando sin brevete. Por si acaso va a venir por si acaso tenemos un documento que dice eh, eh, que él no tiene fondos lícitos, ¿ah? Porque es culpable por lavado de activos. Todavía no, porque eso todavía no le tapa. No le podemos adelantar lo que aún no sabe. A ver, por ahí, estimados amigos, Juan con el audio que se filtra, Juan con sus conversaciones, tengan mucho cuidado. No quiero yo enterarme que están ahí peleando con el enamorado, que le estén terminando, que están llorando, por favor, ya es sus problemas maritales en otro momento. Aquí estamos en una clase de alegato de apertura. Ya continuamos. Entonces, como aún el juez no sabe de qué trata su caso,
No le puedes hablar de algo que aún no se va a actuar, porque aún todavía no es la etapa, ¿correcto? Entonces, de lo que se trata... Ah, caray. Cuidado con los audios, estimados amigos, cuidado con los audios. Vamos a llegar ahí, vamos a aparecer en TikTok con los memes, cuidado. El alegato de apertura, estimados amigos, de lo que trata, como ustedes pueden ver ahí en el segundo concepto, es de intentar persuadir, convencer al tribunal, es decir, al juez, con una teoría de caso definida, que logre formar en el juez, en el tribunal, en el juez de juicio, una imagen de lo que ocurrió. Tú le vas a contar la historia, le vas a tratar de contar la historia de forma cronológica, que el juez tenga en la mente qué es lo que pasó. Y entonces el juez va a saber, dice, ah, el abogado, el fiscal me acaba de contar la historia, qué es lo que pasó. Entonces, él me ha dicho que al final del juicio yo voy a tener la certeza de culpabilidad y el abogado me ha dicho que voy a tener la certeza de que él se mantiene inocente. ¿Y cómo voy a lograr eso? Voy a esperar que se actúe prueba. Ah, correcto. Esa es la idea del alegato de apertura. ¿Correcto? Le vas a contar al juez la historia para que él se le imagine y a partir de esa idea pueda seguir la presentación de evidencias del caso de evidencia. Es decir, él tiene la imagen de la historia en la cabeza, el juez. Ahora pasa a analizar las evidencias, las pruebas, los indicios por lo cual esa historia contada tendría sentido. Entonces, resumiendo, alegato de apertura es una es una carta de presentación introductoria, donde tú le dices al juez sobre tu teoría del caso. Tú le dices, señor juez, esta es mi teoría, esta es mi teoría del caso. Para mí es culpable o para mí se mantiene inocente. Por esto y por esto y por esto. Usted lo va a corroborar después, pero le voy adelantando que es inocente. Le voy adelantando que es culpable. Después usted lo va a decidir, pero le voy diciendo esto. ¿Cómo lo va a corroborar? Porque se va a actuar medios probatorios, se va a actuar declaraciones, se va a evidenciar videos, se va a escuchar audios, hay mensajes de texto, hay WhatsApps. Usted va a ver eso, atento, pero no le dices sobre qué trata cada chat, cada video, cada audio, cada declaración de testigo de perito. Le dices lo que va a ver. Y él se va a generar la curiosidad de poder escuchar la etapa correspondiente. ¿Correcto? Y hasta aquí, estimados amigos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Me la pueden trasladar por el chat, no tengo ningún problema. Siguiente diapositiva, estimados amigos, para seguir conversando. El alegato de apertura, entonces, estimados amigos, tiene ciertas características, ¿correcto? Tiene ciertas características. En primer lugar, ¿qué es lo que yo les acabo de mencionar? Que el alegato de apertura, qué cosa es? Una promesa. Si es una promesa, ¿cómo se habla? En futuro. Primera característica del alegato de apertura, una narración en futuro. Narración en futuro siempre es el alegato de apertura, estimados amigos. Número dos, no es argumentativa, ¿eh? Ojo, no es argumentativa. No vas a citar a Roxin, a Jacobs, que la jurisprudencia, que San Martín en tal jurisprudencia casación dijo esto, que el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente. No vas a argumentar, porque no es la etapa para argumentar. Tú vas a argumentar en el alegato de clausura, correcto, clausura vas a argumentar. En el alegato de apertura no vas a argumentar, ahí solamente vas a expresar una narración de una historia, estimados amigos, que a futuro lo vamos a corroborar si es cierto o no. Tercera, tiene que ser clara. Tienes que expresar lo más concreto, lo más claro posible. No tiene que haber dudas, ambigüedades. No tiene que ser gaseosa, no tiene que ser abstracta. Tienes que expresar lo más claro posible, que el juez entienda cuál es la historia. ¿Correcto? Y por último, el manjar de los jueces. Lo que un día San Martín en una entrevista para LP, para mis amigos de LP, mencionó. Los jueces valoran que un abogado dé un alegato corto, un alegato breve, un alegato puntual. El que habla más, estimados amigos, no es el que más sabe, ¿ah? Tengan mucho cuidado en eso. A veces menos es más. Los jueces valoran, los jueces eh, te escuchan cuando vas a haceros un alegato concreto, claro, breve, sin mucho floro, para hablar en términos criollos. Cuando uno habla de forma breve, concreta, al punto de debate, los jueces se toman más en serio. Porque no, si tienes una teoría de caso consistente, no tienes que palabrear mucho.
Les cuentas qué es lo que pasó y le dices qué van a escuchar y con eso tienes el cielo del juzgado ganado, ¿correcto? Esas son las cuatro características importantes del alegato de apertura, estimados amigos. Ahora, ¿de qué manera, estimados amigos, se oraliza el alegato de apertura? ¿Cómo lo oralizamos? Ya sabemos que tiene que ser claro, tiene que ser breve, se habla en futuro y no es argumentativo. Entonces, cómo lo oralizo? ¿Cómo lo estructuro? Tiene tres formas de estructurar el alegato de apertura: fundamentación fáctica, fundamentación jurídica y fundamentación probatoria. Los hechos que tú narres tienen que estar vinculados a un delito y tiene que estar probado o que se pretenda probar con medios probatorios. Les hago una pregunta, estimados amigos, para que no se me duerman, por favor. ¿Quién tiene estos tres elementos siempre claritos? ¿Quién tiene los hechos? ¿Quién tiene el delito o la calificación jurídica y los medios probatorios siempre? ¿Quién tiene esta estructura siempre, estimados amigos? ¿Quién de las partes procesales siempre tiene en su alegato de apertura esta estructura de tres fundamentos? Los hechos, calificación jurídica y prueba. ¿Quién? Ahí caí, veo acá. Veo algunos mensajitos. El fiscal, correcto Gladys, correcto Enar Alvarado, el fiscal. El fiscal siempre tiene, en su teoría del caso, tres fundamentos: fácticos, que es hechos; calificación jurídica, que eso es delito, para hablar claro; y la fundamentación probatoria, cuáles son sus medios probatorios que va a realizar en el momento oportuno. La defensa tiene estos tres elementos, o sea, yo como defensa voy a decir mi patrocinado hizo esto y se califica en esto y se prueba con esto. ¿La defensa tiene eso? ¿Podría haber alguna defensa en juicio oral, por ejemplo, que no tenga fundamentación probatoria? ¿Que no tenga medios probatorios? ¿Podría ser, estimados amigos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá ser que un abogado defensor solamente tenga fundamentación fáctica? ¿Probable o no es probable? Porque la teoría, miren, porque la teoría nos dice que el alegato de apertura tiene tres elementos siempre: fáctico, jurídico y probatorio. Pero yo digo, si la teoría, el libro me dice que el alegato de apertura siempre tiene estos tres, yo me pregunto, ¿qué pasa con estas defensas que asumen el caso en juicio oral y que la defensa anterior, por desconocimiento, por descuido o porque simplemente no hay, no presentó pruebas en etapa intermedia? Porque las pruebas se presentan en etapa intermedia, ¿sí o no? Se ofrecen, mejor dicho. Se ofrecen en etapa intermedia y ahí se admiten. Entonces, ¿qué pasa con la defensa? Si yo fuera, me ha pasado muchas veces que yo soy abogado, me contratan para el juicio, y yo digo, señora, quiero ver su contexto, su ofrecimiento de pruebas, pídale al abogado anterior. No, doctor, no presentó nada. ¿Cómo, no, cómo que no presentó nada? No, no presentó nada. Uy, a ver, muéstrame la carpeta. Y yo veo en la carpeta fiscal que hay pruebas importantes que pueden aportar. Así que en juicio oral vamos a tener que ir sin pruebas, porque no las ha ofrecido en, en, en etapa intermedia. Algunos me dirán, pero que vaya como prueba nueva. Ah, pero la prueba nueva tiene características que no se haya conocido, que no exista al momento de ofrecer tus medios probatorios. Por ejemplo, estamos en etapa intermedia, tengo los 10 días para presentar mis pruebas y existía algún documento importante que no conocemos hasta el momento y que no tengo a la mano, no lo presento. Ah, pero lo conocí al momento de que se iba a instalar el juicio. Esta es prueba nueva, correcto. La prueba nueva tiene características. La prueba nueva no es simplemente está en no lo presenté en etapa intermedia, lo presenté en juicio. No, porque eso es vaciar de contenido, porque qué fácil sería. Así nadie, no tendría sentido entonces, estimados amigos, si es que hablaríamos de prueba nueva, de presentar las pruebas en los 10 días que nos establece el código en etapa intermedia. Si no, todos presentaríamos en juicio oral. Pero la prueba nueva tiene un requisito: que no sea conocido o que no se haya tomado conocimiento al momento de presentar los pruebas probatorios. Si está la prueba en el expediente, es una negligencia. Lo que podrías hacer, les digo por estrategia, podrías convencer al juez para valorar prueba de oficio. Pero ese es otro tema
y eso es otro precio. Mentira, estimados amigos. En otra sesión les explico. Pero a lo que voy, el alegato de apertura nos dice los libros que tiene tres elementos, pero ya acabamos de hablar, ya acabamos de descifrar que la defensa y los abogados defensores litigantes, como quien les habla, muchas veces tenemos juicios donde no tenemos prueba. Entonces, no tenemos ahí los tres requisitos de los alegatos de apertura, los tres fundamentos, los tres elementos. ¿Qué tenemos? La fundamentación fáctica. Es más, a veces la fundamentación fáctica ni la tenemos porque es la que nos da la fiscalía. Y no podemos ser repetitivos. Entonces, ahí vemos que la teoría con la práctica es distinta. La teoría nos dice algo y en la práctica es otra cosa. Pero para fines académicos, estimados amigos, quédense con esto, este concepto. El alegato de apertura siempre tiene tres elementos: fáctico, jurídico y probatorio. ¿Correcto? Y vamos a entrar a hablar ahora de la estructura del alegato de apertura. Ya les di una idea general de la estructura, pero vamos a ponernos en ambas situaciones, en fiscalía y en defensa, para que ustedes se den cuenta cómo armar un alegato de apertura en cualquiera de las situaciones que nos encontremos. El alegato de apertura, estimados amigos, es muy diferente si cumples el rol de fiscalía o si cumples el rol de defensa. Muy diferente. Uno no tiene relación con lo otro. Seguramente se parecerán en los hechos, obviamente, pero en la estrategia a plantear es muy distinto. El alegato de apertura de la fiscalía dista mucho de la realidad de un alegato de apertura de la defensa, ¿correcto? Es muy diferente. Eso como idea principal. Pero miren, la fiscalía, estos son ejemplos que yo los he sacado de un diplomado diferente que se ha dictado de un centro muy conocido, pero les he trasladado los ejemplos, porque me parece interesante que ustedes vean la realidad con la teoría, porque a mí me encanta mucho la literatura, me encantan los libros, me encanta leer doctrina, pero yo tengo que ser consciente de que eso no me ayuda a solucionar problemas. En el proceso penal, en el litigio es distinto, ¿correcto? Entonces, miren, la fiscalía tiene los siguientes elementos, ¿no? Y lo que nos dice la teoría, el famoso lema. Tiene que tener un lema en tu alegato. Ojo, no es obligatorio. No te Yo veo a algunos estudiantes que cuando les mando a hacer, a quedarme un alegato de apertura, se queman la cabeza pensando el lema. Me ponen hasta fragmentos de canciones como lema. Yo dije, ¿qué es esto? Digo yo. El lema no es obligatorio. El lema solamente es un adorno si es que siempre y cuando aporte a tu teoría. Si tu alegato de apertura va a ser mucho más útil o se va a poder clarificar mejor con un lema, perfecto, ponle lema. Pero si no, no es obligatorio ponerle el famoso lema. No se rompan la cabeza, no se estresen, estimados amigos, se van a envejecer. El lema no es obligatorio. Número dos, la fiscalía tiene que comenzar contando los hechos, ¿sí o no? Los hechos materia de imputación. ¿Cuáles son los hechos que se investigó con la formalización de la investigación preparatoria y los hechos con los cuales acusó en el requerimiento acusatorio y con los cuales estamos ahora en juicio oral? Correcto. Tiene que oralizar los hechos. La calificación jurídica, lo que acabamos de hablar, y tiene, ¿qué cosa? Que mencionar cuáles son sus medios probatorios, al menos con lo que lo relaciona esos hechos con el delito imputado. Es ahí donde se comparte estos tres elementos del alegato de apertura: lo fáctico, hechos, lo jurídico, delito, y lo probatorio con los medios ofrecidos en su momento. La idea es adelantarnos a la contraparte, es decir, hay que ponernos en la situación de qué cosa podría hablar la otra parte y adelantarnos. En los alegatos de apertura, la suerte de ser defensa es que tú esperas que hable la fiscalía. La fiscalía habla primerito y analiza sus fundamentos fácticos, jurídicos, probatorios, y cuando yo voy a hablar, suelo decir, la fiscalía ha dicho que va a ser A, B y C. Le digo, señor juez, que no va a poder hacer eso, porque en tal etapa nosotros demostraremos con esto y con esto y con esto. Porque tal testigo no es pertinente por esto, por esto y por esto. Y ya no hago la estructura clásica del alegato de apertura, porque el alegato de apertura, ¿qué me dice el libro? Tienes que hablar de los hechos, su calificación jurídica y tus medios probatorios. O sea, voy a repetir lo que dice el fiscal.
¿Así es o no? No se hace de esa manera. Uno tiene que hacer sus alegatos conforme a su estrategia, en el caso. Entonces, miren, estimados amigos, bueno, acá hubo un ejemplo, ¿no? El lema abusó de su confianza para aprovecharse de... Eso no es un lema, pero bueno, lo ponen como ejemplo, ¿no? O sea, abusó de su confianza para aprovecharse de ella. El día 3 de enero a las 3 de la tarde en el domicilio ubicado en tal calle, José Peña acude a visitar a su sobrina de iniciales tal. Ese es el hecho, teoría fáctica. Estos hechos se subsumen en el delito de violación de menor de edad, ilícito previsto y sancionado en el artículo tal, tal y tal. ¿Correcto? Y aquí hablan en futuro. Escucharán el testimonio de Miguel Zúñiga, vecino que escuchó lo que ocurrió. Vendrá el médico perito Juan Castro, quien nos detallará el contenido del examen médico legal. La defensa, seguramente, acá trata de adelantarse, la defensa tratará de desvirtuar o de contradecir tales hechos, pero luego lo que se hayan, lo que se hará, lo que se actuará o lo que se ha actuado en la etapa correspondiente, se romperá el principio de presunción de inocencia. La menor jamás sospechaba de su propio tío, dice, ¿no? Acá tratamos un poco de humanizarnos y meternos en aspectos subjetivos del juez. Por tales razones, eso es la conclusión, eso sí, la conclusión tenemos que decirla siempre, por tales razones, en su momento, solicitaremos que se dicte una sentencia condenatoria y se le imponga una pena. Ese es el alegato de apertura. Si esto fuera real, me hubiera tomado 4 minutos, 5 minutos de alegato de apertura. Y ustedes dirán, doctor, pero yo he visto en internet que hay alegato de apertura de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Hay que verlo si es que son realmente alegatos de aperturas de forma correcta. O simplemente son narraciones confundidas con alegatos de clausura. Hay que tener cuidado en ese aspecto, estimados amigos. Estructura de un alegato de apertura para la defensa, estimados amigos. Para la defensa. Miren, los libros, la teoría nos dice que igualito, tenemos que tener un lema, tenemos que tener hechos, tenemos que tener calificación jurídica, tenemos que mencionar cuáles son nuestras pruebas, tenemos que humanizarnos, hablar de un aspecto subjetivo para el convencimiento del juez y tenemos que hablar sobre la conclusión o pretensión, ¿correcto? Por ejemplo, en este ejemplo que nos han puesto en un diplomado X, menciona, ¿no? No la mató, él estaba trabajando, según, no sé qué clase de lema es este, pero según el ejemplo, ese es un lema. Y la defensa dirá, ¿no? El 10 de enero a las 8 de la noche, Miguel Ortiz se encontraba trabajando en el restaurante Pardos Chicken ubicado en tal lugar, cuando al ingresar a casa encuentra el cadáver de su esposa tendido en el patio y da aviso a la policía. Aquí dice, o en la etapa correspondiente oirán el testimonio de Mario Guevara, compañero de trabajo de Miguel, a quien escucharán cómo es que Miguel estuvo presente durante toda la jornada laboral. Vendrá Maritza Sánchez, jefa del personal, que acreditará que él ese día estuvo trabajando. La fiscalía tratará de acreditar la autoría de mi cliente. Estamos adelantándonos a la idea. Sin embargo, esta defensa acreditará que la existencia de duda razonable, un argumento clásico que se dice en estos argumentos de teoría. Miguel no tiene antecedentes por violencia familiar, un poco de subjetividad. Es así que al final del juicio, y dado que no podrán demostrar la responsabilidad o quebrantar el principio de presunción de inocencia, como quieran llamarlo, solicitaremos en su momento una sentencia absolutoria. Esto es el deber ser, pues amigos, esto es un juicio pues perfecto, ¿no? En el mundo de los sueños, donde todos tienen pruebas, tienen todos perfecto. Pero mire, estimados amigos, no se engañen, no lo hagan, no vivan en una burbuja, no vivan de lo que les dice la teoría. Vamos a hablar de la estructura del alegato de apertura en nuestra realidad peruana, estimados amigos. ¿Cómo es un alegato de apertura en nuestra realidad? No se engañen, ojo. Los libros nos dicen una cosa, porque recuerden que tenemos modelo anglosajón, modelo americano, y allá es distinto. Aquí en Perú es sumamente distinto. Si aquí nada más con nuestros juicios peruanos, cada corte, ya han escuchado esto, cada corte es distinta. Imagínense ahora pues de los sistemas procesales, pues, ¿no? Miren, ¿cuál es el problema que sucede en la práctica respecto a los alegatos de apertura, estimados amigos? Uy, se me corrió la diapositiva. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el inconveniente?
Número uno, probablemente no tuvo una defensa eficaz. Por ello, no se presentó prueba en su momento, en etapa intermedia. Por ello está el segundo punto, no hay prueba en la etapa intermedia. Entonces, ¿cómo voy a juicio sin prueba? Me estoy yendo a la guerra sin balas. Número tres, hay errores en la imputación. El alegato de apertura, estimados sabes, en juicio, es un alegato que solamente debe estar basado en hechos. Ya no discutimos, si ustedes creen que se va a discutir temas de derecho, están muy equivocados. Si ustedes ven una audiencia de juicio oral, donde se está hablando temas de imputación, temas de tipicidad objetiva, temas de antijuricidad, de legítima defensa, el sistema ha fracasado, porque el juicio oral solamente es para discutir hechos, estimados amigos. ¿La mataste o no la mataste? ¿Estuviste ese día ahí o no estuviste ese día ahí? ¿Lavaste o no lavaste dinero? ¿Corrompiste o no corrompiste? Solamente es para demostrar eso. Hechos, nada más. Ahí no vas a hablar de que el delito de corrupción o de colusión es un delito de encuentro, que tiene que existir un intraneos, un extraneos, tenemos que encontrar el verbo rector, el perjuicio patrimonial del Estado de la colusión agravada. No, ya no. Que el cohecho es la venta de la función. No, eso ya no se discute ahí. Eso debiste discutirlo antes, en la etapa intermedia o en la etapa de investigación a través de una excepción en procedencia de acción, ¿no? A través de una solicitud de archivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto, amigos? Estos son los problemas que encontramos en la práctica. La defensa eficaz, que no lo tiene, que no hay pruebas en la etapa intermedia y que hay errores en la imputación que nos hace hablar sobre imputación o sobre derecho dogmático en juicio, con lo cual nosotros podemos descifrar el sistema fracasado si es que escuchamos eso. Hay dos tipos de defensa, estimados amigos, en el juicio oral. La defensa positiva y la defensa negativa, o también llamado defensa activa o defensa pasiva. En la defensa positiva es el deber ser lo ideal, es lo que los libros nos dicen. Aspecto fáctico, aspecto jurídico y aspecto probatorio. Eso es lo que nos dice la doctrina, la teoría, la literatura de la relato de apertura. Pero en la defensa negativa es lo que mayormente se ve en un juicio oral, y más que todo para la defensa. La fiscalía siempre va a tener estos tres elementos, estimados amigos. La fiscalía nunca va a sufrir por el tema probatorio. La fiscalía nunca va a sufrir por el tema de los tres elementos del alegato de apertura. Siempre va a tener hechos, siempre va a tener aspectos jurídicos, delito, y siempre va a tener prueba. Siempre. Porque quien debe presentar su prueba en un tiempo determinado y en una etapa determinada es la defensa. Y es ahí, cuando no tenemos prueba o no tenemos cómo defendernos, que hacemos una defensa negativa, o también llamada una defensa pasiva. ¿Y qué significa esto, Arturo? Vamos a darle la contra a todo lo que la fiscalía diga. No tenemos de otra, hermano, porque no tenemos prueba ofrecida. Clases de defensa, ¿no? Defensa positiva, o también llamada defensa activa, o defensa negativa, o también llamada defensa pasiva. ¿Por qué? Porque el deber ser, el mundo ideal, es cuando tenemos, pues, el aspecto fáctico, probatorio, jurídico, que siempre lo tiene, ¿quién? La fiscalía. La fiscalía siempre tiene esos tres elementos. Ustedes nunca van a ver en la vida que una fiscalía no tenga pruebas, pues es imposible. O nunca van a ver que no tenga hechos, o que no tenga calificación jurídica. Nunca van a ver eso. Pero en la defensa sí lo van a ver cuando un abogado no presente prueba en etapa intermedia, no haya hecho una defensa activa en el sentido de poder hacer en la investigación ofrecer medios de prueba. Porque les digo, ok, ustedes los contrataron para juicio y ven que el abogado anterior no presentó prueba en etapa intermedia, pero hay pruebas en la carpeta fiscal, hay pruebas en la investigación. ¿Qué es lo que podrías hacer? En juicio tratar de decir al juez que trate de meter algún tema de prueba de oficio. Pero si encima en la etapa de investigación no has presentado nada, ahí está más complicado. Y como yo les decía, lo que te va a quedar es contrarrestar todo lo que diga el fiscal, porque no tienes otra opción, no tienes prueba, estimado amigo. La defensa negativa es lo siguiente: cuestionar la historia del fiscal. El fiscal cuenta su historia, su teoría fáctica, sus hechos, y cuando te toca tu turno le dice, señor juez, el fiscal ha mencionado A, B y C. No es así. Yo le voy a explicar la verdadera historia. Sucedió de tal manera. Tratas de cuestionar su historia. En pocas palabras, haces la de espeso en juicio oral, la de espeso.
cuestionar los testigos al fiscal. El fiscal ha tenido testigos, tú lo que haces es desacreditarlos. Cuando los interrogas, les dices, tratas de hacer, no voy a poner un ejemplo concreto porque va a ser muy inventado, pero tratas de hacerles preguntas a través del cual desacrediten su capacidad para demostrar algo. Alguna contradicción, algún desconocimiento que haga que el juez diga, este testigo no me sirve de mucho porque no me ha generado convicción. Y por último, cuestionar documentales del fiscal. La clásica, lo que yo siempre suelo hacer. El fiscal dice, tengo tal documento, tal resolución ministerial que me dice que tal persona no debió hacer actividades mineras, pero a pesar de eso la empresa las hizo. ¿Y ese documento quién le llegó? ¿Ese documento quién lo recibió? ¿Ese documento pasó por el gerente general? ¿Ese documento pasó por las áreas de mesas de partes, a secretaria, etcétera, etcétera? Y mi cliente, que es el gerente general imputado, dice, no, nunca vi ese documento. Ah, bueno, entonces voy a citar a declarar a juicio a quién, al mesa de partes, a la secretaria, que uno de ellos me diga, no, no se lo pasé al doctor, al gerente, ya le generé duda, le generé un poco de incredibilidad del documento al juez, y el juez dice, ese documento como que no acredita responsabilidad porque nunca lo vio el gerente, entonces lo voy a dejar a un costadito. Entonces, estimados amigos, la idea es esa, desacreditar todo lo que el fiscal te plantee, hacerla de espeso, en pocas palabras, porque no tienes prueba, pues. No tienes prueba ofrecida, no te queda otra opción, no tienes otra de cómo actuar en juicio siendo defensa, porque la fiscalía tiene todo, tiene pruebas, tiene calificación jurídica, tiene hechos. Tú como defensa estás sin balas en la guerra. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Discutir con onzas, nomás, con piedrita, pero haciendo cuestionamientos, ojo, no digo que por las puras, sino con base, cuestionamientos a la historia del fiscal, a los testigos, a los peritos, a sus documentales, en juicio oral para generar, porque recuerden ustedes, el juez va a absolver con una duda que les genere, el juez absuelve, con certeza nada más va a condenar, ¿sí? ¿Cómo preparar entonces, estimados amigos, un alegato de apertura si somos, ya sea defensa o sea fiscalía? En cualquiera de los dos creo que sirven estos consejos. Número uno, conocer el caso a profundidad. Nadie tiene que saber más el caso que tú. Tienes que conocer hasta en qué parte están las comas. Tienes que conocer hasta en qué lugar ha salido mala copia. Tienes que saber hasta en qué lugar tiene una oreja tu hojita. Tienes que saber a plenitud tu caso, porque así vas a poder armar una estrategia de defensa de manera correcta. Obviamente que esto toma tiempo, no vas a aprender tu caso en una hora, pues. ¿No? Si el cliente ya te lo tiene, el caso tienes que estudiarlo, mientras pasan los días vas estudiando el caso y vas conociendo los hechos, vas conociendo más cosas, porque cuando tú el caso lo lees una, dos, tres veces, vas descubriendo cosas que cuando lo leíste por primera vez no las descubriste. Eso pasa en todo, eso pasa en todo. Número dos, realizar un diagrama o un borrador de alegato. Estimados amigos, vayan a una audiencia habiendo practicado sus alegatos. Créanme que mientras más practican, mejor les sale. Porque si van a audiencia con un primer intento a ver qué sale, se van a confundir, se van a trabar, pueden tartamudear, pueden quedarse sin ideas. Entonces, tienen que realizar o al menos un ensayo previo. Se encierran en su cuarto o en su oficina y comienzan a hablar. Tal, y tal. Y se van a dar cuenta ustedes que mientras más hablan, más repiten, estimados amigos, se van a dar cuenta que pueden agregar ciertas cosas más interesantes o alegatos, porque así de esa manera va a ser mucho más productivo. Número tres, una vez que lo has preparado en un papelito, lo has escrito, tu alegato, vas a pasar, como les digo, a oralizarlo, vas a ensayarlo. Y por último, trata de hacerlo siempre, ojo, puede que se les dé risa, pero yo también antes de, como le decía, pucha, parezco loquito hablando solo en el espejo, pero así voy a ver si me entienden o no me entienden, ¿no? Siempre es muy bueno utilizar el lenguaje verbal y no verbal. Tenemos suerte que ahora estamos en audiencias virtuales, ¿no? Que las diapositivas ayudan, te pueden ayudar a expresar alguna idea, ¿no? Pero en audiencias presenciales, estimados amigos, hay abogados que a los alegatos parece que lo dijeran leyendo. Y como acabo de señalar, los jueces valoran mucho, los jueces valoran mucho a un abogado que les trae un alegato claro, concreto, preciso, porque el juez no quiere escucharte hablar una hora y de forma plana, se aburre.
ya no te presta atención. Pero cuando uno utiliza la voz de forma correcta, habla fuerte, baja el tono de voz cuando tiene que bajar, utiliza las manos, pone ejemplos, capta la atención del juez. Y eso hace que el juez se tome mucho más importancia, aunque no lo creas. De manera indirecta, de manera humana, capta la atención y te ayuda en tu alegato. Estimados amigos, por último, para no aburrirlos, no estresarlos un sábado por la tarde, que tranquilamente aquí se van solamente a bailar. Váyanse a bailar, pero con alegato de apertura en la mente. Váyanse a bailar a la casa de la salsa. Cuando se vayan a la casa de la salsa, van ahí a la cabeza. Claro, sencillo, breve. Repitan, no importa si su enamorada las deja, no importa, pero van a ser unos abogados. Miren, recomendaciones para un alegato de apertura, antes de que se vayan a bailar. Es más, en su trago, cuando se compren trago, en su botella, dibújenlo. Tiene que ser breve, estimados amigos. Claro, sencillo. Narración cronológica, no se olviden. Señor juez, el 5 de octubre pasó eso, el 6 de octubre pasó lo siguiente, el 10 de octubre pasó, con fechas para que el juez tenga una narración cronológica de lo que pasó y entienda tu teoría del caso, entienda tus pasos. Porque si le comentas, señor magistrado, del 5 la víctima ha fallecido, el 10 salió prisión preventiva y el juez dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese interín? ¿No? O sea, hay que ser claros, hay que ser concretos, cronológicos. El enfoque, estimados amigos, es basado en personas y no en el problema. Muy importante esto. Lo que tú tienes que acreditar es la responsabilidad o no de una persona. O tienes que tratar de mantener su presunción de inocencia. No tienes que enfocarte en el delito, no tienes que enfocarte en que si es típico o no es típico, eso ya pasó. Enfócate en el hecho. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Pasó o no pasó? Nada más. No puedes emitir opiniones personales porque eso le quita credibilidad a tu alegato. No, magistrado, que mire, que, por ejemplo, yo soy de Callao, no, que si el doctor Matos es de Callao, soy de que tiene costumbres ahí, de que siempre paran robando, chocolatero. No, no puedes emitir opiniones personales. No puedes argumentar en un alegato a apertura. No puedes citar la jurisprudencia, no puedes citar la doctrina, libros, no puedes citar a Roxin, a Jacobs, que mi perrito me dijo esto. No, no puedes decir nada. Es un argumento, es una oralidad netamente narrativa, histórica. En el alegato de clausura, ahí argumenta ya, porque como ya actuaste pruebas, ya ya interrogaste testigos, peritos, ya tienes pruebas oralizadas, has leído documentos, ahí puedes argumentar, pues. Por ejemplo, en un alegato de clausura, vino el perito tal, dijo, explicó que su informe concluye que se encontró droga en la casa. Y esto ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, que la policía está habilitada para ingresar a los domicilios. Y y lo que se encontró fue droga, fue incautado ya. Ahí lo puedes argumentar, porque ya tienes la herramienta para hacerlo. Ya actuaste prueba, ya el juez conoce qué es lo que hay en el caso. Lo que tú haces entonces es resumirle todo. Y como le resumes todo, tienes que relacionarlo con algo argumentativo, con una sentencia, alguna norma, alguna jurisprudencia, etcétera. No se olviden siempre prometer lo que se va a cumplir. Estimados amigos, así como les prometes a tu enamorada que le eres fiel, prométele al juez de que vas a cumplir lo que vas a decir. Prométele que tu cliente es inocente. Señor fiscal, prométele que la persona imputada es culpable. Promete. Si eres fiscal, promete que vas a acreditar su responsabilidad. Si eres defensa, promete de que se va a mantener viva la presunción de inocencia. Prométele eso. Ahora, en estas etapas post pandemia, te ayuda la tecnología, utiliza ayuda audiovisual, a una diapositiva con un cuadrito. No llenes de letras tu diapositiva porque cansas la vista. Trata de hacerlo con diagramas, explica. Y por último, controla el ritmo de exposición. No corras, porque si corres, no te van a prestar atención. Trata de ser concreto, preciso, tranquilo, explica bien tu argumento, sé claro, y de esa manera vas a llamar la atención del juez y siempre con base legal, porque recuerda que nuestro sistema procesal penal es eurocontinental, se basa por el principio de legalidad. Nuestra oralidad es una ayuda nada más, pero nuestro sistema siempre va a ser escrito y posteriormente oralizado. Entonces, estimados amigos, les agradezco su tiempo. Ha sido un placer estar con ustedes en esta hora que creo que hemos estado. Ha sido un placer estar con ustedes este sábado. Cualquier duda puedo absolverla. Cualquier duda puedo pasar a responder sin ninguna pregunta, sin ningún inconveniente. Si hubiera alguna pregunta, dejen acá en los comentarios.
Ahí están mis datos, mi nombre es José Arturo Mato Moncada, está mi teléfono, mi correo, cualquier aspecto académico, cualquier duda, sin ningún problema. En redes sociales estoy en todas como José Arturo Matos. Síganme y ahí van a ver contenido académico. Y bueno, ha sido un placer, estimados amigos, un gustazo. Bien, Bien, doctor, doctor, José José Mato, Mato, felicitarlo por felicitarlo su por su excelente excelente disertación. disertación.